Hola, buenas tardes, soy Eduard y doy clases de forja aquí en la Asociación Danzogay. Somos una asociación sin ánimo de lucro donde hacemos formación, hacemos talleres puntuales para hacer una experiencia de forjar un cuchillo desde cero o hacemos cursos de 6 meses introductorios. Luego tenemos otro curso de segundo nivel y luego cuando la gente tiene ya un cierto nivel lo que se dedica es a hacer coworking. Le dejamos las herramientas del espacio para que vayan produciendo sus cuchilleos. Ellos solos, acompañados un poco, cuando tienen dudas, pues les ofrecemos la información. Vale. Os quiero hablar de que, bueno, tenemos un canal de Instagram donde hay bastantes seguidores. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que normalmente intento hacer vídeos para colgar en el canal de Instagram, pero nos quedamos cortos, porque en un minuto poca cosa se puede explicar. Entonces hemos decidido abrir un canal de YouTube. Bueno, para hacer como videotutoriales. Este sería el primer videotutorial que vamos a hacer. El canal de Instagram lo dejamos por ahí colgado. Yo veo los youtubers que hacen así para luego colgarlo aquí. Luego tendré problemas para ver si puedo sincronizar aquí el letrero de nuestro Instagram o lo que sea. Pero bueno, vale, os quiero hablar del concepto de la forja. Normalmente vemos de una forma intuitiva cómo forjan. La forja empezó de una forma intuitiva. Los principios cuando se forjaba, los japoneses cuando forjaban en Japón, estoy hablando del año 1000, del año 900 y tal, forjaban de una forma intuitiva porque de alguna forma lo habían aprendido de otra gente. Concretamente en Japón lo habían aprendido de cómo lo hacían los chinos o los coreanos, ¿no? Entonces, bueno, sabían que utilizaban fuego, tal y cual. Me gustaría explicaros un poco el concepto un poco más allá, más desde los principios. Hago un parón, me cojo una pizarra inventada por ahí y os explico. Nada, he conseguido una pizarra por ahí medio reciclada. La verdad, la encontramos el otro día en la basura y la tenemos aquí y la utilizamos en el taller. Bueno, porque os quiero explicar un poquito conceptos, ¿no? Vale. Al principio de toda la charla que os voy a hacer, parecerá que no estoy hablando de forja, pero confiad en mí, porque estoy hablando de forja. Realmente estoy hablando de forja y me voy muy para atrás. Me voy al principio de los principios, ¿no? Bueno, comentaros que las estructuras con las que trabajamos son materiales férricos, normalmente acero, acero sin forjar, aceros grises. Haré otro vídeo explicando lo que es el acero gris y de dónde vienen, por ejemplo, los aceros realizados a partir de polvo, o cosas estas como el tamahagane, el buz y otros tipos de aceros. Pero bueno, normalmente lo que os vais a encontrar es que empezaréis a trabajar con un acero. Voy a buscar un acero que me lo he dejado y ahora mismo. Nada, vosotros empezaréis con un acero tipo esto, con una palanquilla, con un pasamanos, lo que sea, de un acero. Aceros hay un montón y con un montón de particularidades. Ya os comentaré en otros vídeos qué tipos de acero hay, qué tipo de tratamientos y cómo trabajamos con el acero. Bueno, el acero, como casi todo lo que conocemos, está hecho de varios elementos, ¿no? Yo estoy hecho de un montón de elementos, pero el acero también, ¿no? El acero, fundamentalmente, tiene dos elementos que nos interesan mucho. Uno es el hierro y otro es el carbono. Luego puede tener cadmio, níquel, muchos más elementos. Ya llegará, eso os lo explico más adelante, ¿vale? Pero fundamentalmente para hacer acero al carbono necesitas dos elementos, que es el hierro y el carbono. Cuanto más carbono tengas, más dureza vas a conseguir en el cuchillo. Voy a dejar la barra aquí. Vale. Entonces, explicaros. Bueno, cuando tenemos un elemento, la partícula más pequeña de ese elemento, que aún podemos decir que es ese elemento, o sea, la partícula más pequeña del hierro o del carbono, es la molécula. La molécula es la parte más pequeña de lo que sea que aún podemos decir qué es eso. Por ejemplo, la molécula de hierro aún es hierro, pero la molécula de hierro está hecha de otras partículas que son los átomos. Los átomos están hechos de otras partículas más pequeñas, eso lo dejamos para otro día. Pero bueno, nos quedamos con la molécula. Vale, la molécula está hecha de partículas más pequeñas que son los átomos. La representación de los átomos la habréis visto en un montón de pelis, cuando hacen una representación más o menos.
Supongo que os suena. Es el rollo este de bomba atómica, que si no sé qué, que si los malos tienen material radioactivo o no sé qué. Pues bueno, es una de las representaciones del átomo. Hay varias, pero esta es la más común y la que más conocemos. ¿Qué representa esto? Esto representa que un átomo tiene una partícula en medio, que es el núcleo. Puede ser, el núcleo puede estar formado por diferentes partículas, eso ya os lo explicaré. Y luego tiene otra partícula, al menos una, que está dando vueltas alrededor del núcleo. En este caso, y por eso se representa como un círculo, porque va súper rápida alrededor del núcleo. Va, ¿vale? Aquí hay la representación de 3 electrones. Esta partícula es el electrón. Hay 1, 2 y 3. Por eso tiene esta representación. Cada vez que hubiera un electrón más, pues habría un circulito más. Bueno, lo que es realmente chicha, lo que podemos tocar realmente, lo que es materia, son las partículas. Es esa partícula del medio que es el núcleo y la partícula que está dando vueltas alrededor. Podemos profundizar más en si es una partícula, si es materia o es un tal, o es una vibración o tal. Eso más adelante. Intento no saturaros de información, para que tengáis la información básica para poder entrar en el concepto. Y luego, poco a poco, os iré explicando más cosas. Vale. Decíamos que la chicha, lo que podemos tocar, lo que es materia realmente, es el núcleo y el electrón que está dando vueltas. Como vemos esta representación, nunca tenemos la idea realmente del tamaño que puede tener un átomo, la estructura del tamaño de un átomo. Entonces, bueno, como el átomo es tan pequeño que ni con un mega microscopio podrías ver un átomo. Es imposible ver un átomo con un aparato, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una presentación gráfica. La realidad es que si el núcleo tuviera el tamaño de mi mano, esto fuera el núcleo, el electrón que está dando vueltas sería tan grande como un grano de arena. Como un grano de arena muy pequeño. O sea que hay una diferencia realmente importante. Pero la distancia que hay desde el núcleo hasta el electrón, hasta la partícula que está dando vueltas, si el núcleo fuera mi mano, el electrón se encontraría aproximadamente, en según qué átomos, a 14 kilómetros dando vueltas. O sea, muy lejos. En el submundo de lo atómico, ¿sabes? De lo pequeño, un átomo es extremadamente grande con partículas muy pequeñas. Vale. Si mi puño fuera el núcleo, el electrón estaría a 14 kilómetros. Eso es un montón de distancia. Y entonces mi pregunta es, ¿y entre el núcleo y el electrón, qué hay? En esos 14 kilómetros, ¿qué se encuentra? En esos 14 kilómetros lo que hay es vacío. Y utilizamos mal la palabra vacío y no entendemos el concepto de vacío. Decimos, tenemos un vaso medio lleno de agua y medio vacío. No, allí encima de lo que parece vacío hay aire, hay otra cosa, ¿no? En los átomos hay vacío. ¿Y el vacío qué es? El vacío es la negación de existencia. O sea, que no hay nada, absolutamente nada. No existe. En el vacío no existe absolutamente nada. A eso llevamos a un concepto súper interesante. De todo lo que conocéis en la Tierra, de la pantalla del monitor que estás viendo, del hierro que vas a forjar para hacer tu cuchillo, de tu familia, tus hijos o tú mismo, el 99,169 más por ciento es vacío o no existe. Y solamente el 0,16 más 1% de lo que ves existe. Para redondear diríamos que el 99% de algo no existe porque está formado por vacío y el 1% sí que es materia que tú puedes tocar. Vale, esto da pie a 1000 millones de debates, es el nacimiento de las religiones, de la filosofía, de todo, ¿vale? Entonces, ¿la historia qué es? Bueno, pero yo me puedo tocar. Ahora os explicaré por qué yo me puedo tocar. Bueno, mucho vacío, mucha historia, pero yo me puedo tocar. Ahora os comentaré por qué. Bueno, la historia es de que en los elementos sólidos, las moléculas que están formadas por estos átomos se aguantan en su sitio. Un Kit Kat.
A veces digo mentiras, pero se ha visto, pero son más que mentiras, son medias verdades, para no meter mucha información que a lo mejor no podéis procesar, ¿vale? Cuando lo haga os lo explicaré, ¿vale? Os diré, esto es una media verdad, pero os aproxima mucho la verdad y os ayudará a entender el concepto, ¿vale? Decía que las moléculas que están hechas de estos átomos, en los materiales sólidos, en lo que puedo tocar, están ahí aguantadas por una fuerza importante. Kit Kat, hablemos de las fuerzas del universo. En el universo, parece que no, pero estoy hablando de Forja. Ten confianza, dejarme 3 minutos que ya veréis que sí, que estoy hablando de Forja. En el universo hay 5 fuerzas importantes, ¿no? Importantes no, hay 5 fuerzas. Hay una que es la gran desconocida, pero es la más común. Un alto porcentaje de todas las fuerzas que hay en el universo es una fuerza que nadie, absolutamente nadie conoce, y el día que descubra cómo funciona o qué tal, daremos un paso en la ciencia extraordinario. Es la más común en el universo y se llama fuerza oscura. Parece broma, parece que esté hablando de Star Trek o de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, era Lucas, ¿no?, el que hizo la Guerra de las Galaxias, se basó en ese concepto de la fuerza oscura para crear casi toda la saga de Star Wars. La fuerza oscura es una fuerza que mantiene, unifica elementos en el universo y está constante en todo el universo. No es que sea una fuerza que esté presente súper lejos, está aquí mismo. Lo que no sabemos identificarla, ni qué forma tiene, ni cómo actúa, pero sabemos que actúa. Esa lo olvidamos, porque esa ni los científicos saben de qué va el rollo, ¿vale? Hay 4 fuerzas que son relativamente conocidas. La primera sería la fuerza de la gravedad. Newton dijo que un elemento con más masa, o sea, con más volumen y más masa, más chicha, digamos, atrae otro elemento que tiene menos masa. Es la fuerza de la gravedad. Pero es una fuerza débil. Mi mano se puede levantar porque yo estoy compitiendo con toda la estructura de la Tierra, que es un elemento con mucha más masa que mi mano, pero haciendo un pequeño esfuerzo la puedo levantar y llegar a la Tierra. Es una fuerza relativamente débil, pero que funciona a muy largas distancias. Bueno, la fuerza de la gravedad, que es tan común y la vemos constantemente, también es una gran desconocida. Ahora mismo se están haciendo estudios para relacionar. Es la única fuerza que en una fórmula que Einstein hizo, bueno, que buscaba, que era la fórmula única, donde juntar la física de las cosas muy pequeñas, atómicas, que se llama física cuántica, con la física de las cosas grandes, ¿no?, que es la física newtoniana de Newton, ¿no? Bueno, la historia es que la fuerza de la gravedad ya hemos visto, y es floja. Luego está la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la de los imanes. Luego os enseño un imán y vemos cómo funciona. Luego está la fuerza atómica débil, que es la que hace una unión atómica, ¿no?, dentro de las moléculas. Esa fuerza es la que se aprovecha para hacer bombas atómicas. O sea, cuando se divide el núcleo de un átomo y tal, se crea una reacción en cadena que genera energía atómica. Esto es una media verdad, os he dicho que os avisaría, pero más o menos es por ahí. Y luego está la fuerza atómica fuerte, que está muy relacionada con los agujeros negros, igual que la gravedad, ¿no?, y que es una fuerza bestialmente fuerte, ¿vale? Vale. Las moléculas de este acero, que hemos dicho que solo el 1% es real, el otro no existe, ¿sabes? Pero lo podemos tocar. Las moléculas lo podemos tocar porque las moléculas de este acero las aguanta en su sitio la fuerza electromagnética, la de los imanes. Bueno, dejarme que os hable de los imanes. Hago un parón, voy a buscar un imán y ahora vengo. Aquí estoy de nuevo. Un imán, ¡pam! Es un imán de 300 gramos aproximadamente. Bueno, ¿quién no ha jugado con imanes? Vale, voy a coger esto, ya sé que no queda muy bonito, pero es lo que hay. Y me voy a un yunque japonés, ¿vale?, que es de acero, ¿lo veis? Está súper martillado. Vale, yo cojo el imán, y lo meto ahí. Vale, cuando hay gente por aquí, les hacemos una broma y les decimos, hacemos clases para niños, a partir de 7 años hay niños y niñas que hacen clases de forja, ¿no? Entonces les decimos, ¿sabéis qué?
tenemos ahí una maleta con $1.000.000, quien sea capaz de levantar ese imán se va a llevar la maleta de $1.000.000. ¡Buah! Vale, ¿qué pasa? Para levantar ese imán, que pesa solo 300 gramos, necesitas 180 kilos de fuerza, así, para sacarlo. ¿Por qué? Porque la fuerza electromagnética es muy fuerte. Esta broma que hacíamos con el $1.000.000 a veces la hemos perdido. Y lo que me ha costado a mí convencer a niños de 7 años de que no, que era broma, que no teníamos el $1.000.000 ahí debajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, vaya, habéis visto el imán, está aquí enganchado. ¡Uah! Y no lo puedo levantar. Luego haré otro plano, ¿sabes? Para ver que súper cuesta. Pero a veces hay niños que cogen y hacen ¡pam! Y lo sueltan. ¿Por qué? Porque realmente abajo había como cerraduras, o sea, como virutas de madera, porque trabajamos en madera y no tocaba directamente, entonces es relativamente fácil poder levantarlo. Pero voy a hacer una prueba. Vamos a ver si lo puedo levantar. Voy a buscar la cámara. Ya sé que no queda muy youtuber. No tengo. Mi objetivo no es ser un super youtuber, pero eso, mi objetivo es editar lo mínimo de los vídeos que hago, ¿vale? Vale, veis que aquí está esto. Yo lo intento levantar y levanto casi 40 kilos de hierro. Y esto ni se mueve. ¿Cómo lo voy a sacar? Lo voy a sacar a golpe de martillo. Me cojo una maza, pipipín, yo no sé si se ve bien, pero la idea es que la podéis tener. Y la empiezo a golpear de hasta... ¡Oh, se me olvidó! Hasta que he conseguido desengancharlo. Vale, ¿por qué he podido desengancharlo? Porque realmente este imán no estaba tocando el hierro. Estaba flotando sobre el hierro, pero a una distancia muy pequeñita. Esta es el éxito de los trenes bala japoneses, que funcionan por electromagnetismo y van flotando encima de las vías. Por eso pueden conseguir velocidades aproximadamente de 400 km por hora. Bueno, habéis visto que es fuerte. Vamos para allá, a la pizarra y os explico. Aquí estoy de nuevo. Bueno, decíamos que lo que aguanta las moléculas de los elementos sólidos, sobre todo los elementos ferrosos, esta es una media verdad también, ya iremos profundizando, ¿no? Es la energía electromagnética, la de los imanes. Vale, ya habéis visto cómo funciona un imán, que tiene una fuerza bastante importante. Vale, pero ¿qué imán interactúa ahora mismo con las moléculas de este acero para que yo no puedo moverlos, ¿no? Si solamente es un 1% de materia y lo demás no es solamente vacío, ¿por qué no puedo moverlos? No puedo moverlo porque hay un imán que interactúa con estas moléculas y las deja en su sitio. ¿Vale? ¿Cuál es ese imán? Viene una media verdad. Ese imán es la Tierra. La Tierra funciona completamente ella como un imán. El polo negativo magnético, digamos, de la Tierra está al lado del polo norte, un poquito más para allá, ¿no? Entonces, de alguna forma las moléculas están guiadas dentro de la estructura del material en función del electromagnetismo que genera la Tierra. Las moléculas de hierro, que tienen una densidad y tienen unas características, van hacia un lado y las moléculas de carbono, que tienen otra característica, van hacia otro. Bueno, partiendo de esa base lo tenemos muy complicado para poder masificar, o sea, realmente lo que hace un forjador es sacar vacío y que los elementos realmente, que es materia, se junten. Dejadme que os explique un poco eso. Vuestras casas seguramente que están hechas de ladrillos, ¿no? El ladrillo como tal solamente es tierra comprimida, que han sacado el vacío, la han amalgamado, la han juntado ahí con agua y luego la han calentado para sacar el exceso de humedad. Y eso se convierte en un sólido que tiene mucha masa, que es muy duro. Probar, picar en las paredes de vuestra casa y veréis que son súper duras. Eso es masificación. En el universo pasa lo mismo. En el centro de todas las galaxias hay un agujero negro que lo que hace es pillar toda la masa que se encuentra de las estrellas o de los planetas que hay alrededor suyo. Incluso nosotros tenemos un agujero negro en el centro de nuestra galaxia.
esto lo tenemos bien porque estamos en los arrabales, al final de la galaxia, por eso la podemos ver así y tal, y nos queda un rato aún para llegar a ese agujero negro. Pues os decía que realmente el concepto de masificación y de dureza viene en sacar vacío y coger y comprimir todos esos elementos. Cuando nosotros queremos forjar para darle dureza a un material férrico, lo que hacemos es sacar el vacío que hay entre las moléculas y juntar esas moléculas. Y en un momento dado, cogeremos moléculas de hierro con moléculas de carbono y por un proceso las fusionaremos y nos convertiremos de golpe en alquimistas. Los alquimistas en el siglo XVI intentaban conseguir oro a través de materiales vastos como el plomo, ¿no? Lo que buscaban era crear aleaciones, ¿no? Nosotros es lo que estamos haciendo. Creamos un material que no existe en la naturaleza como tal, que es el acero al carbono, que tiene unas cualidades alucinantes, pues tiene una dureza importante, ¿no? A través de la fusión de dos elementos, que es el hierro y el carbono. Y con eso juntaremos y haremos el acero al carbono. Vale, pero tenemos un problema grave, porque de alguna forma hemos dicho de que como hay un imán tan grande, arrastra las moléculas de hierro hacia un lado y las moléculas de carbono hacia otro. Si nosotros golpeamos un material como este, pam, 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 lo podemos deformar, pero lo que no conseguiremos es masificar, no conseguiremos acercar las moléculas. Bueno, de una forma intuitiva, en la historia de la humanidad, os habéis dado cuenta que la humanidad está marcada por las épocas de los materiales férricos. Se habla de la edad de piedra, luego la edad de hierro, la edad de bronce, la edad del acero. En según qué zonas, en Japón la historia está marcada totalmente por el tipo de acero que utilizaban, todo eso. Pues bueno, la historia es de que de una forma intuitiva toda esta gente ha forjado, pero no sabía explicar el porqué. Y yo lo que intento es explicaros el porqué. Vale, no podemos masificar porque las moléculas están atraídas por fuerzas electromagnéticas y es muy difícil juntarlas. Bueno, muy difícil, no necesitas una fuerza bestial. Vale, hay un señor que se llama Curie, que era el novio de la señora Curie, en este caso la famosa es la señora Curie, ya tocaba que una científica fuera más famosa que su marido, ¿no? Entonces este señor, casi por aburrimiento, descubre que los materiales férricos, a partir de cierta temperatura, pierden el magnetismo. Chapo. Normalmente en los aceros es a partir de 580 grados. No todos los aceros, porque hay un montón de aceros. Sobre todo en cuchillería utilizamos un montón de tipos de acero. Ese punto en el que el acero pierde el magnetismo y nosotros a golpe de martillo podemos sacar vacío y masificar y poner en línea las moléculas de hierro y de carbono, entre otras cosas, se llama austenización o austenita. Es el momento en el que no hay absolutamente nada de magnetismo en el material y tú a golpe de martillo puedes trabajar para ganar mucha más fuerza. Bueno, estupendo. Ya sabemos que a partir de 580 grados normalmente podemos trabajar el acero. Pero os hablaba de que hay diferentes tipos de acero. Bueno, la diferencia entre la forja artística, yo vengo de escultura y hago forja artística desde hace un montón de años, ¿no? Los forjadores, de alguna forma, no les importan tanto las cualidades del acero, sino lo que buscan es calentar un acero para poder doblarlo y dar una forma artística o dar emociones a través de la estructura de ese acero. Los cuchilleros lo tenemos un poco más complicado, porque como hacemos escultura funcional, un cuchillo en definitiva es una escultura, pero tiene una función y tiene que tener unas características, utilizamos aceros que nos van a dar o más ductibilidad o nos van a dar más dureza en función del uso que le vayamos a dar. Entonces, todos esos aceros, el punto de austenización y todos los tratamientos térmicos que hagamos variarán en función del tipo de acero. Vale, os comentaba de que de alguna forma, para poder forjar, hemos descubierto que tenemos que forjar con fuego. Bueno, normalmente ¿cómo lo hacemos? O con una forja de carbón, que llega a temperaturas súper elevadas por encima de la fusión del acero. El acero se empieza a quemar, digamos, a partir de 1200 grados, ¿no? O con forjas de propano. Nosotros trabajamos con ambas, pero fundamentalmente trabajamos con la forja de propano. Os voy a hacer una prueba para que la veáis. Voy a calentar un acero, tendré un imán y veis lo que pasa. Me voy para allá. Bueno, lo he calentado
parte del acero ha llegado por encima de la austerización, en este caso por encima de los 580 grados, y entonces perderá el magnetismo. ¿Lo veis? La zona naranja la pongo en el imán y no se engancha. Pero llega un momento que la zona que no está caliente, tacatá, se queda enganchado. ¿Habéis visto? Esta parte que no está caliente mantiene la austerización, o sea, mantiene el magnetismo y no austerizado. Pero en cambio, la otra que está caliente no tiene magnetismo.